99, ¿qué identificas allí en el 99? Bueno, cortico. La historia de los alumbrados de aquí en Medellín. La historia de los alumbrados de aquí en Medellín comenzaron como unos adornos. Me acuerdo en el 97 cuando me tocaba ir de servicio. 97. Y yo era el comandante. Cabo primero iba a ascender a sargento segundo, ya había hecho el curso. Iba con 15 agentes, entre agentes y patrulleros, estaban haciendo la transición. Había mucha gente todavía y patrulleros. Y eran unos alumbrados muy sencillos, que incluso no eran ni siquiera atravesaban el río, eran de los postes a los postes. Y la gente llevaba eso, ¿cómo es que se llama? Fiambre. Llevaban fiambre, llevaban su comida y se sentaban a comer ahí. Y ver ahora, por ejemplo, esos alumbrados que son grandes castillos, imágenes, figuras. Entonces, poco a poco me tocó mucho. A los alumbrados no les cogí tanto fastidio como al fútbol. Porque es que yo he ido a tanto servicio de estadio que a yo le cogí fastidio. De verdad, yo llegaba al estadio de servicio y yo no quería saber ni siquiera quién jugaba, ni me preocupaba cómo terminaba ni nada. Entonces, o sea, era tanto pues como la problemática que se ha sido toda la vida de los hinchas. De los alumbrados sí, me encantaba mucho el servicio, porque se veía mucho la alegría, se veía el ambiente de fiesta. Las familias. No sucedía nada de eso, lo que hoy en día, de todos esos cosquilleros que ay, me robaron el celular, ay, me sacaron la billetera, ay, eso no se veía. Pues nos mandaban de servicio nosotros simplemente como, sí, de una manera preventiva, y eran, digamos, desde las 6 de la tarde, y los apagaban a la 1 de la madrugada, y eso, no pasaba nada, yo agarraba mi moto, cada uno podíamos para su casa. Hoy en día va un señor oficial superior en el grado de coronel, tiene 3 señores capitanes, tiene como 4 señores tenientes, tiene 50 mandos ejecutivos, suboficiales, y van como 300 patrulleros. Y yo me acuerdo que en el 97 iba yo solo de comandante, con 15 años. Eso. Bueno, yo escribí la fecha del 99, porque yo, como les decía ahora, yo vine a conocer esta ciudad y sus cosas en el año 2000, porque fue cuando se tomó la decisión de vivir en esta ciudad, pero cada diciembre veníamos. En el 99 fue uno de esos diciembres donde se tomó esa decisión en familia. ¿Por qué recuerdo esa fecha? Era apenas pues un adolescente de 14 años, se había frustrado ya un sueño de ser docente, de ser actor, estudiaba teatro en mi pueblo, estaba en la normal superior. Entonces, ¿qué va a pasar en esta ciudad? Pero recuerdo que en ese diciembre, siempre que hablo con mis amigos de esas historias, fue la última balacera más fuerte en mi barrio. Entonces empecé a preguntarle a mi primo, a los amiguitos de mi primo, ¿pero qué está pasando? No, es que en varios sectores de acá de la ciudad, incluyendo que es en San Antonio de Prado, hay muchos combos. Entonces recuerdo que en el barrio mío estaba el combo de los Andrés, que eran 3 hermanos y todos se llamaban Andrés, el combo de los X, Y, Z. Entonces, el cacique Nutibara, Autoridades Unidas de Colombia, le dijo a todos esos combos: ¿trabajan conmigo o se van del barrio? Y recuerdo que esa fue la última balacera, la más fuerte en ese barrio, y todos esos jóvenes que uno veía pues de 14, 15 años, 16 años, ya pasaban a pertenecer a esa autodefensa, y más adelante pues era el conflicto entre el bloque Metro y Cacique Nutibara. Eso es lo que recuerdo del año 99, donde se empiezan a fusionar a esos bloques. Me gustaría hablar de 1998. Dale la ayuda, señor, colocar en el 98. Hablar un poquito de ese tema del secuestro, que fue un delito que se vio muy fuerte entre el 98 y hasta el año 2005, lo podemos decir así. Era muy marcado el tema del secuestro. Para el 98 yo trabajaba en el grupo Gaula, de acá de la ciudad de Medellín, y las personas que tenían de pronto una situación económica considerablemente buena, tenían ese temor de que le secuestraran a un miembro de su familia para luego pedir pues el tema, digamos, de dinero para el rescate, de devolver a esta persona.
Entonces, en la época del 98, recuerdo que secuestraron acá en Medellín una niña de 5 años, hija de un empresario prestante. Todo ese proceso para la negociación, porque estos delincuentes hacían parte de algunas alas de la guerrilla. Entonces, ellos tenían gente acá en las ciudades trabajando ese tema delictivo, y luego cuando ya secuestraban a la persona, pues la sacaban de la ciudad. Entonces esa niña la sacan de acá de la ciudad de Medellín, y más o menos un año eran las negociaciones con este grupo de milicianos que pertenecían a la guerrilla para que devolvieran la niña. Entonces, muy complejo uno escuchar en las grabaciones cuando la persona empezaba a negociar como si estuviera negociando un artículo. Entonces, que cuando dan la plata, que necesitamos que entreguen tanto tal día, que si no la niña se va a morir. Entonces es muy triste porque mi compañera, dos compañeros que estaban llevando el caso, yo escuchaba cuando le decían, denos prueba de supervivencia, necesitamos saber si la niña está viva. Entonces eran cosas muy terribles de escuchar, que ponían a la niña pues ahí un momento para que la mamá y el papá la escucharan, y una niña de tan solo 5 años. Entonces uno, pues eso lo dejaba uno, pues uno se iba para la casa a descansar, y uno iba a dormir y uno iba pensando en esa niña, y uno, Dios mío, bueno, y en las lágrimas obviamente de todo ese núcleo familiar y la presión. Al año se logró capturar una persona de los que estaba haciendo las llamadas. Entonces esa persona confiesa dónde tenían la niña. La tenían a las afueras de la ciudad, en un municipio de acá de Antioquia. Entonces, con el fin de que esa información no se vaya de pronto a filtrar, a uno no le dicen, a todo el grupo no le dicen realmente el punto o a qué horas. Simplemente le llega un mensaje de Viper, porque no existía el celular, y el Viper decía, llegar carácter U todos al grupo. Entonces uno llegaba a 2, 3 de la mañana, y lo único que le decía al comandante, nos sentaban en un aula, y el comandante le decía a uno, le hacían el mapa, las coordenadas, dónde tenían la niña, que era una finca, que era de esta forma, que quedaba en una montaña, pues todas las especificaciones. Y le tocaba a uno pues arrancar en la madrugada, pero uno realmente no sabía para dónde ir. Y muy impactante pues ese rescate de esa niña, porque al salir nos dan misiones. Entonces obviamente a las femeninas del grupo nos dieron la misión de que nosotros, una vez nuestros compañeros llegaran pues a neutralizar a los delincuentes, nosotros teníamos la misión de salvar la niña. Entonces ustedes no se imaginan el impacto que es uno sentir las balas por todo lado. Y lo que decía mi compañera, uno no piensa en su propia integridad, sino en la vida de esa pequeña. Entonces mi compañera la logra coger y me la tira a mí, y yo arranco a correr con un chaleco antibalas puesto, un fusil, y uno no siente el peso ni el cansancio de nada, porque llevábamos muchas horas caminando por la maleza, o sea, por zona rural. Y muy impactante porque la niña, yo tenía que taparle la boca para que no gritara, para que no me la fueran a matar. Y luego en un momento quitarme la gorra por allá y decirle, vea, yo soy un angelito, yo me llamo Claudia, vine por ti, te voy a salvar. Bueno, se logró el rescate de la niña. Posteriormente la familia me busca para unas terapias de psicología, porque la niña en medio de su trauma decía que ella quería conocer al angelito Claudia. Entonces luego estuve con ella compartiendo espacios familiares y demás, y son cosas que realmente uno nunca las va a olvidar, lo dejan a uno marcado. Pero como decía mi comisario, son situaciones que a uno le dan una satisfacción personal grandísima, porque uno pudo dar felicidad y devolverle a esa niña la felicidad que todo niño se merece, ¿no? Estar con sus padres y tener una vida tranquila, porque en última la niña no tenía la culpa de nada. Entonces son cosas muy complejas. Entonces ese delito del secuestro que se vivió aquí también en Medellín, en Antioquia y en todo Colombia, me parece que es un delito bastante terrible. Miren todas las historias que van emergiendo en este espiral, y esta narrativa que el grupo va construyendo frente a estas diferentes maneras de resaltar desde los hitos personales hacia los hitos de ciudad. Yo tengo una pregunta para ustedes escuchándolos, y es, estas acciones que ustedes están contando, digamos, también están en esas marcas que mencionaba ahorita Cindy, unas marcas de ciudad.
que cuáles de esas marcas la ciudad no se ha podido curar, porque son también como cicatrices, ¿cierto? Asuntos que no solamente quedan en nosotros inscritos a través de, como lo mencionas valientemente, nuestros cuerpos, son cicatrices que nos acompañan, ¿cierto? En estos relatos que estamos haciendo aquí, ¿qué cosas no se han podido curar? ¿Cuáles son esos sitios de ciudad que todavía hoy permanecen? Si pudiéramos mencionar esos sitios. Sicariato. No, en el Parque San Antonio hay una cicatriz que el maestro Botero no quiso quitar. El pájaro. El pájaro Ese del de 85. que hubo como 24. A mí me tocó. No, como 40 muertos hubo ahí. A mí Yo me ya estaba tocó mirando esa ahí y habían niños hay como una niña de 12, 13, 14 años. Niños, de todas las edades. No estaba trabajando por acá cuando eso. Estaba trabajando por acá por el departamento de Boyacá. Pero como yo conocía muy bien aquí en Medellín, y yo aquí cuando me formé, entonces me impactó mucho. Yo conocía bien cuando mostraron eso por el noticiero y mostraron el paro, y yo había estado ahí, yo era en unos sitios, o sea, en ese entonces eran emblemáticos, el Parque de San Antonio, el Parque Berrío, el Hotel Nutibara, eran sitios que, o sea, eran de obligatorio el que viniera aquí a Medellín, uno decía, nos encontramos ahí en el Parque Berrío en La Gorda, eso, ahí no voy a perder, ahí no se necesita dirección, ahí no se necesita nada, todo el mundo lo conoce. Nos encontramos ahí en el Banco de la República, a la entrada del Banco de la República, o sea, después de las dos fuentes, ahí en toda la entrada. Y entonces yo cuando, sí que eso fue como en un concierto, en una fiesta que había ahí, eso estaba abarrotado de gente, y esos delincuentes ser capaces de colocar eso ahí en medio de todo. Yo considero que todavía en la ciudad está muy marcada la instrumentalización de adolescentes en todo este tema de cualquier forma de delinquir, porque son personas fáciles de manipular, y también creo que todavía está muy marcado ese amor por las armas de fuego. Entonces, lastimosamente, es una cultura que tenemos desde toda la vida, digámoslo así, desde épocas ancestrales acá en Medellín, de que es muy fácil comprarse a un joven dándole un arma de fuego y que él sienta que tiene cierto poder sobre las otras personas, porque con ese elemento él puede causar la muerte. Entonces eso le da cierta gallardía, él se siente poderoso. Entonces a fecha de hoy todavía tenemos eso, que las personas que se dedican a todo este mundo de la criminalidad, la mayoría de estas personas son personas ya adultas, y te puedo decir que son personas que ya pasan de los 40 años. Y entonces ellos buscan es eso, la instrumentalización de todas esas personas que no tienen esa capacidad de decidir, realmente no tienen la madurez suficiente para decir no, y dos, se aprovechan de la situación de pobreza, porque no es un secreto que todavía faltan muchas oportunidades en el tema social. Sí. Y a medida que va evolucionando el mundo y con todo este tema de la ¿cómo es que llamamos ahora? De la globalización y la competencia y todo esto que se está viendo ahora, obviamente menos oportunidades, debería ser al contrario, más oportunidades para la sociedad, pero no, como estamos en ese tema de la competencia, entonces si tú no tienes la oportunidad de capacitarte para entrar a ese mundo de la competencia, entonces vas quedando relegado, y si quedas relegado, están estas personas que te van a instrumentalizar para esos objetivos mundanos y criminales, y que en última a ellos les va a representar un beneficio económico, pero no les importa a qué precio, acabando con la esperanza de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Esa es la esperanza de todo pueblo. Pero Vicente, yo creo que eso va unido también a un fenómeno que no se ha podido quitar de aquí, y es la cultura de la ilegalidad. Si nosotros vamos a la comuna oriental, nororiental, occidental, suroccidental, uno ve muy marcada la cultura y la legalidad. La gente para ellos es muy común
por decir algo, el contacto con la droga, el comercio de la droga, el comercio de las armas. Ve uno mucho el tema del contrabando. Walter, entonces, ahí podríamos decir indiferencia. ¿Tú qué crees de eso? Como la indiferencia de la sociedad. Sí, no, o sea, no se ha tratado de normal, tratar de como quitar ese, por ejemplo, la institución. Nosotros no somos ajenos, no fuimos ajenos a eso. Hace 20, 25, No, que eso es la vida 20 años, fácil. un policía andaba con un revólver sin salvoconducto, y usted sabe que nosotros somos los que manejamos pues el tema de la incautación de armas. Entonces era muy fácil uno llegar a un compañero tenía un arma de fuego y pues fácil lo podía tener sin salvoconducto, porque nadie tenía, pues, como nadie le decía, venga, permítame, como hoy en día uno tiene su arma personal, y si yo digo aquí a mi compañero, permítame el salvoconducto de su arma, mi patrullero, ¿sí? Es muy común que pueda hacer. O al dejar el arma de fuego en una unidad policial, que uno deja el arma de fuego, cuando la va a reclamar, mi sargento, me permite el salvoconducto, por favor. Entonces, para yo reclamarlo, tengo que tener el salvoconducto. Esa cultura en la institución, esa hace muchos años pasó. Muchos años pasó. Hoy en día el policía o el muchacho que entra a la institución, después de gastarse 15, 20 millones de pesos en una carrera, y que venga a pensar que se va a llenar de plata de la noche a la mañana, está en nada, o sea, no, está, como dice el dicho, está out, está afuera. Eso es descabellado, porque muchos muchachos, la mamá, el papá, hipoteca la casa, vende el carrito, gasta los ahorros para darle una carrera que vale mínimo 15 millones de pesos, y que diga que va a salir a delinquir. Eso de pronto hay casos, sí, pero en la sociedad sí está muy marcado esto. Nuestros gobernantes no sé que no han encontrado la fórmula. Nosotros, la policía, hemos trabajado mucho, teníamos la policía comunitaria, hoy en día la policía de prevención, se trabaja en todo eso. Por eso es que usted ve y los niños entran a esos programas y ellos adoran esos programas, ellos quieren quedarse toda la vida, y la mayoría son, cuando adquieren la mayoría de edad, entran a ser policías, porque se les enseñan las buenas costumbres, se les enseñan los valores, se les enseñan muchas cosas. Usted mira esas cosas tan bonitas que tenemos nosotros de policía de prevención. Es lo único, porque usted no ve nada más. Uno va a los colegios y esos profesores con esas fachas. ¿Cómo se llama él? Por Dios que sí, a mí me da tristeza llegar y entrar, de pronto no es que te decir, pero me da tristeza llegar y encontrar un docente, ¿cierto? Porque yo me acuerdo los docentes de mi época, que eran señores muy pulcros en su palabra, en su vestir, en sus modales, en su vocabulario, porque ellos sabían que desde el momento en que entraban a la escuela, tenían que, yo me acuerdo mi profesor de segundo primaria, el profesor Pascualí, era un borrachín, pero ese señor en la escuela, ese señor era lo más educado en su palabra, en sus modales, en su forma de vestir, y de pronto uno pasaba por la tienda y lo encontraba, y yo creo que no se aguantaba sin beber, era el único tiempo que de pronto nos daba clase a nosotros, era lo que más respetaba. De resto él se la pasaba en la tienda tomando trago. Venga para acá, mijito. ¿Qué quiere? ¿Qué es eso? Démele un dulcecito ahí al niño. ¿Sí? Esos eran los profesores que nosotros teníamos. Hoy en día uno va a los profesores, a los colegios, digamos no todos, sí, pero sí uno ve eso, y yo digo que esa no es la educación que debe recibir un niño. Por mucho que estemos hoy en día en la civilización, que se habla, no, yo no creo. Yo no creo, porque un profesor con ese pelo todo largo, desgreñado, pintado, ¿sí? O sea que vemos que en esa línea del tiempo, algunas cosas que, digamos, empiezan en un tiempo específico a ser un hito de ciudad, ¿cierto? Como el sicariato, como el manejo de armas sin salvoconducto. Sí, pero entonces está todavía. Pues, la cultura de la ilegalidad, sí, todavía. Ve, ¿cómo es posible que diga una mamá que prefiere ver al hijo en la esquina fumando marihuana que pagando servicio militar? Y eso es fácil escuchar esa expresión en una comuna de esas. Es fácil. Donde un muchacho prende
un cigarro de marihuana ahí delante de sus hermanitos, delante de su mamá, de su papá, ¿cierto? Y la mamá prefiere que se lo fume ahí porque sabe que si se lo fume en la esquina lo puede matar. Y eso está sucediendo en este momento en Medellín, que está sucediendo. Y yo lo he podido, y a través de la historia, y ha pasado, y sucede, y muchas cosas. Muy bien. Fernando, yo quería complementar de que cultura sí, pero mientras que hayan dos cosas que no solamente afectan a Medellín y no a todo Colombia, mientras que haya narcotráfico, mientras que haya corrupción, esos dos factores son combustible de todos los crímenes habidos y por haber, delitos habidos. Mientras que exista, si no se combata eso, yo creo que por muchas campañas que uno hace, no lo acaba. Porque es que la vida fácil, a la gente ya no tanto es la responsabilidad que tenían los ancestros de uno, los papás de uno, que sudaban para conseguirse en el pan. Sí, ahora todo es muy fácil, la vida fácil, ¿sí me entienden? Por eso es que más fácil dejan de estudiar, que les ofrecen. Vea, tome, usted quiere conseguir plata, vea, tome este revólver, este puñal, vea esta marihuana, véndala en la esquina o el bazuco, lo que sea, y se va a llenar de plata. Entonces, mientras que exista el narcotráfico y la corrupción, es mi concepto muy personal, eso es el combustible de todo lo que usted quiera. Uno y dos. Y el 3 es hacer un pequeño break para tomarnos un refrigerio. Un break, ¿Parece? se llama un break. Sí. Bueno, yo tengo, pues se me vienen a la mente dos hitos. Todo bien. El primero es una huella y esa huella tiene nombre propio y se llama Pablo Escobar. Y yo tengo un concepto personal y lo he manifestado con mis amigos, con mis familiares. Y le digo, aquel chico quiere ser Pablo Escobar. Han pasado décadas, a mí no me tocó eso, pues era un niño. Pero me gusta instruirme, leer, escuchar todo eso. Han pasado décadas, estamos en el 2017 y esta es la hora que hay jóvenes que todavía pretenden y creen que van a ser Pablo Escobar. Porque lo escucho y los tengo cerca, gente que está cerca a mi familia, y creen que no, que por la vía fácil lo voy a conseguir todo. Todavía ambicionan la camioneta, porque ya hoy en día no es la moto RX 115 de aquella época o la Calibati, sino ya hoy en día la camioneta más cara. Y quieren que por la vía fácil eso se consiga. Eso es uno de los hitos. El segundo, y soy crítico de eso, la estigmatización. Esta es la hora que todavía ignoramos que en la ciudad de Medellín hay una cantidad de comunas y que si vives en Medellín estás viviendo en una comuna. Y todo el tiempo nos estamos refiriendo despectivamente a una comuna, creyendo que es en una comuna donde vive el delincuente. Y resulta que es que acá todas partes es comuna. Entonces esa estigmatización. Esos son los dos puntos de vista. Y el delincuente está en todo lado. Y los más pesados en las partes que cree la gente, que los que se creen que no están en la comuna, y ahí es donde, porque usted lo digo, el delincuente ahora trata de estar rodeado de lo mejor en cosas materiales y lo mejor en temas también de bienes inmuebles. Entonces ya todos esos delincuentes quieren es comprar en las partes más costosas de la ciudad sus bienes inmuebles, entonces fácilmente puedes estar viviendo en tu unidad y al lado tener de vecino una persona que no se dedica a tener una vida muy transparente. Bueno, pronto complementando lo que dice el compañero de Pablo Escobar, efectivamente se puede decir que marcó la historia de Medellín, y a partir de la época de Pablo Escobar se puede decir un antes de la ciudad de Medellín y un después de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Por todo lo que sucedió y por todo el mal que pasó pues con Pablo Escobar en Medellín. Pero volviendo al tema de pronto de las cicatrices, de pronto una situación que persiste y que refleja todo el terror o toda la violencia que fue Medellín hace unos años, es el Cementerio Universal. Y hace poco fue lo del mausoleo que está en, Sí, está en el sí, a todas las personas, porque pues el Cementerio Universal, todos los enénitos que mataban y para allá, y las fosas comunes que se han hallado en las periferias de la ciudad también, donde muchas personas, muchas madres, muchas familias aún esperan a sus hijos. sin darle cristiana sepultura, han pasado años sin saber de ellos y están pues enterrados en una fosa común. El break. Así sale Así se agua. Yo no.